Doctor López Murphy, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte. Contemos la verdad. Le estaba preguntando si estaba nadando, Sí, estoy, porque a los dos nos gusta nadar mucho. estoy cada vez más lento, pero en distancia sigo manteniendo 3.500, 4.000 metros. Mucho está Sí, nadando. bueno, es mi... A ver, es un deporte que no me genera riesgos de accidente, me hace muy bien a la cabeza, o sea, me limpia la cabeza, me mantiene físicamente fuerte. Además me es placentero Claro. hacerlo y la regularidad, ¿no? O sea, yo ahora, veo cuando estoy competía por velocidad y ahora estoy en un rally, compito por regularidad. Alguna vez me acuerdo que me contaba que los nietos también nadan. Muy bien, no, eso nada muy bien. Esos son buenos en serio. Estamos hablando de gente que nada eh, bien abajo del minuto en los 100 libres, o sea, Claro. eso nada muy bien. Cosa que nosotros hicimos cuando éramos jóvenes, Sí, pero nunca nadé así, que gobernaba Ilia, qué a sé yo. esa velocidad, sí, es verdad, pero a esa velocidad no lo hice nunca. No, También los métodos de entrenamiento, el estudio, cómo, estos se entrenan de verdad. claro. Bueno, vamos a hablar un poco de todo. Este año tengo un acompañante que me permite saber cuánto va pasando el tiempo. Estoy intentando empezar a hablar de economía rápidamente, pero también de política. ¿Va a ser candidato a senador? Bueno, si pudiéramos rearmar junto con el frente republicano, es decir, el eje en la defensa de las instituciones, de la tolerancia, de la libertad de prensa, digamos, de los valores de la República. El programa que está en el preámbulo, asegurar la paz interior, promover la unión nacional, ese programa, yo estaría, lo que he dicho es que estaría dispuesta a correr el riesgo y el privilegio y el honor de liderar esa fuerza como candidato a senador. Si esa cohesión no se logra, desgraciadamente en abril lo hicimos muy mal en ese sentido, totalmente fragmentado. Si esa cohesión no se logra y tengo que ir en una coalición más pequeña, ahí voy a ser candidato a diputado nacional porque no me alcanza, sino Claro. O sea, para pero va a poder ser candidato. competir necesito una base electoral bastante amplia, si no, no se sobrevive. O sea, candidato va a ser. Yo creo que tengo que serlo por muchas razones. Primero porque he sido un diputado, digamos, muy relevante. Cualquiera que siga mi labor es muy intensa. Segundo porque creo que mi voz, mi estilo, mi contribución ahí es una contribución de propuesta, de serenidad, digamos, de compromiso institucional. Cuando usted dice el Frente Republicano, ¿se imagina juntos qué partidos? Me imagino juntos lo que era Junto por el Cambio, excepto los que derivaron a la Libertad Avanza, ¿no? O sea, O sea, pero, nosotros sufrimos un desprendimiento que, y tuvimos la fragmentación, los dos fenómenos. Entonces, el desprendimiento es irreversible, la fragmentación no, está en nuestros intereses crear un frente que ofrezca una alternativa ahora, que sobre todo sea la semilla de una gran alternativa en el 27 y que además le dé gobernabilidad a la ciudad. A mí me parece que está todo lo que todos los ingredientes, pero tantas veces puse los ingredientes juntos y no y no escucharon. arrancó. Pero se imagina de vuelta el PRO, el radicalismo, la Digo, coalición cívica. exactamente, los mismos que estuvimos, Mm. Republicano Unido, las fuerzas que lidera García Ocaña, todo lo que fue junto antes y que tiene muchos matices, que tiene heterogeneidad, pero tiene un compromiso con la institucionalidad, con la transparencia, con la defensa de la prensa libre. Usted sabe que a mí, como la alternancia es un componente vital de la vida democrática, la división de poderes es otro, el federalismo, la autonomía de los gobiernos locales y la libertad de prensa. Yo siempre digo que los gobiernos autoritarios hacen dos cosas. Controlan el cambio de manera que usted no pueda tener libertades y cierran la libertad de prensa. Y ese es un El- tema que a mí me obsesiona porque la libertad de prensa pero, ¿qué quiere decir libertad de prensa? Que los periodistas sean molestos, que usted esté todo el día enojado con ellos. O
si los periodistas son amables, estamos perdidos. Tienen que ser molestos, inquisitivos, ásperos, agresivos con el poder. Eso porque eso viene de la Revolución Americana. ¿Por qué los del federalista armaron ese sistema? Porque los hombres no son ángeles. Había que controlarlos, a los que ejercían el poder entre sí, y controlarlos para que no hagan excesos con los conciudadanos. De ahí copió Alberdi el marco institucional, y ese marco institucional es el que yo creo es extraordinariamente exitoso. Cuando te digo eso, la gente, no, claro que hay problemas, hasta que usted compara con la alternativa. ¿Cuáles son las alternativas? Los regímenes teocráticos, los regímenes de Corea del Norte, los regímenes de Cuba, de Nicaragua, no, bueno, ahí usted vuelve al remanso. Es interesante porque usted habló de cosas que están en la génesis de este país: legalidad de los actos de gobierno, división de poderes, libertad de expresión, control jurisdiccional. Son los tiempos en los que le van a decir ñoño republicano. Es que lo soy, pero al revés de otro, a bandera desplegada, convencido de lo que hago, convencido que allí está la respuesta para la modernización de Argentina, para volvernos una sociedad cada vez más próspera. No fue por respetar las instituciones que nos fue mal, fue al revés. Todos los problemas que hemos tenido, desde las locuras de corrupción, de descontrol monetario, de desorden fiscal, de privilegios, de dar esos escandalosos privilegios subjetivos, y ojo que hay para todo. Piense usted que tenemos 250 regímenes previsionales. No existe. No hay igualdad ante la ley. Y ella, la política presa, digamos, tenía dos pensiones que eran como 300 jubilaciones. Una cosa totalmente desquiciada. Te hago un paréntesis. La política presa, no la presa política. No, la política presa. Es lo que dijo bien el ex miembro de la Corte. Ricardo Giladero. No, acá, Maqueda. Maqueda. Y lo hizo usted sabe que él viene de justicialismo. Yo lo conocí cuando él era el ministro de Educación de la Sota, hace muchísimos años atrás. Y Maqueda era una persona en general que buscaba en aquella época, estoy hablando de muchos años atrás, un diálogo. Y yo diría, no es un hombre propenso a la pirotecnia, a hacer declaraciones rimbombantes. Cuando dice eso hace un juicio honesto y transparente de lo que fue el proceso jurídico que condenó a un expresidente. ¿Qué le pasa, doctor, cuando se encuentra con siempre digo lo mismo, un militante de buena fe, no digo un militante rentado del kirchnerismo, que tomó algún provecho? Un chico, pienso en jóvenes de buena fe que le dicen, no, Cristina no robó. Bueno, las pruebas al canto. Usted sabe que las pruebas del juicio... Usted sabe muy bien esto. Nosotros hemos juzgado de instrucción. Después tenemos un tribunal oral. Después tenemos la Cámara de Apelaciones, después la Cámara de Casación, después la Corte. Hubo una cantidad de instancias, una cantidad de fiscales, de jueces. No ha habido nunca un debate sobre la cuestión jurídica. Más, yo cuando concluyó esto, hice a unos abogados conocidos míos, a Donoren, hacer un resumen para que yo tuviera todas las referencias. Y hay uno de los jueces de casación que no tuvo la mayoría del voto, porque él insistía que era asociación ilícita, que hace una presentación de 700 páginas. Yo a cualquiera que tenga duda le digo, vaya y lea las 700 páginas. Es abrumadora la prueba, las evidencias, pero digamos, además acuérdese el secretario que le asesinaron, Muñoz, y el que murió en Santa Cruz cuando buscaban a los terrenos, todo era una cosa muy anormal, todo el enriquecimiento, los hoteles vacíos, usted sabe cómo era eso. Vuelvo un segundo a ser un ñoño republicano.
Bienvenido al club, de paso, porque uno debe decirlo con orgullo, que está a favor de la división de poderes y todo esto. ¿Milei es republicano? Además, porque piense usted siempre qué alternativa hay. A ver, ¿cuál es el diseño? Hay mucha gente, no es que estoy huyendo de la pregunta, estoy tratando de contestar lo sustancial de la cuestión. Hay mucha gente que está en queja sobre el régimen representativo republicano y federal. No en Argentina, en todo el mundo. Hay una gran frustración porque había expectativa de cosas que no puede resolver la representación. La representación es lo que yo le dije hace un rato, es para cuidar que el gobierno no se desborde, ni se corrompa, ni maltrate a sus conciudadanos y que al mismo tiempo tenga mecanismos de sustitución adecuados y mecanismos que aseguren que sabemos de qué se trata, como dirían en la Revolución de Mayo. El presidente en general no, a ver, ha jugado al fleje, justo en el límite, y yo creo que, recuerde cuando yo dije que era un partido barrial, que se han enojado conmigo a ¿Cómo? muerte. Se lo siguen facturando. Pero ¿qué era lo que yo decía? Era una cosa muy simple. Una fuerza política que tiene 10% del Senado, 15% de los diputados, va a ser muy complicado gobernar. Y es muy complicado. Fíjese que toda la discusión está si va a juntar los votos para el veto, no para la acción constructiva, liderar el proceso de transformación. No, es para ver si puede bloquear. Y a veces tiene que bloquear porque tampoco la oposición propone cosas a veces muy razonables, pero digo, el meollo, lo que tenemos que proponer no es algo anti, tenemos que proponer que las cosas que hay que hacer se puedan hacer mejor, respetando el Estado de Derecho, respetando la sustancia, en un clima de concordia. De concordia. Acuérdese que la herencia hebreo-cristiana es la herencia del amor al prójimo, es la herencia de la falibilidad, es la herencia de los hombres no son ángeles. Entonces, cuando usted escucha el mejor gobierno de la historia, nunca se vio nada igual, bueno, ahí yo digo, esto es el anticristo de Nietzsche. Vuelvo a la pregunta concreta, más allá del fleje. ¿Tiene espíritu republicano, Milei? Bueno, él viene de una... A ver, toda su línea argumental es una línea de... A ver, ¿cómo le puedo decir? De antagonismo. La república para todo. O sea, la idea antagonista no es la idea que está implícita en nuestro orden republicano. La idea de nuestro orden republicano es que usted convive, alterna, tolera, no es que usted aniquila al otro. Cuando usted llega a eso, ahí hay guerra, no hay un sistema democrático de convivencia. Y eso requiere no construir figuras religiosas de la política. En la religión no hay medias tintas. Es dogma de fe. Entonces, en general, esa apelación a que usted está del lado de la fuerza del cielo, es una afirmación de los otros que somos. La fuerza del infierno. ¿Cuál es en cambio, en mi concepción, que no es nada más ni menos que la tradición liberal en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, Japón es la tradición que usted convive, reemplaza, acepta matices, diferencias, y tiene la lógica de poder trabajar en conjunto, porque eso le da horizonte. Esta cosa de que usted tiene que ganar siempre, porque si usted pierde es el fin del mundo. Esa lógica no es mi lógica, esa lógica termina mal. La lógica que termina bien es al revés, como en Uruguay, cuando los otros, digamos, es como cuando Willy Brandt hizo en Bad Godesberg, abandonó el marxismo-leninismo y aceptó las tesis de la economía de mercado. Acuérdese, eso mismo hizo Blair, eso mismo hizo Felipe González. Digo, ahí es cuando esos países se volvieron, digamos, alternaban sin que usted creyera que llega al fin del mundo. Muchas veces nosotros votamos bajo la imagen de que si ganan los otros colapsa la sociedad. Acuérdese
el trágico episodio del 11 de agosto de 2019, cuando contra lo que daban las encuestas, Alberto Fernández le Saca una ganó distancia enorme. enorme, los mercados colapsaron. ¿Por qué? Porque se los veía como una cosa muy destructiva, como efectivamente lo fueron. Pero ahí viene construir la convivencia lúcida, inteligente, no es fácil. A ver, digo, para ver el otro lado, Fidel Castro llamaba a sus adversarios gusanos. Imagínense, cuando usted usa la zoología para sus adversarios, usted los deshumaniza. Bueno, bienvenido a la patria de los mandriles, Cristina, babuinos. acuérdese también, porque no nos podemos olvidar, porque si no, no entendemos por qué esto pasó. Acuérdese cuando Cristina decía caranchos, buitres, gorilas, ratas, también estaba eso. Entonces, todo eso yo estoy en contra, de aquello y de esto. No comparto esa visión del mundo. Hoy usted ve en el desprecio al oponente una utilización de esta metáfora zoológica que deshumaniza a ese oponente. Yo creo que las metáforas zoológicas le hacen un daño enorme a la convivencia republicana. ¿Y cómo se siente siendo econochanta? Yo me siento muy seguro de mis esfuerzos académicos y conceptuales y trato de ser muy profesional. O sea, difícilmente usted me vea replicar con una bajeza. No uso malas palabras y no doy golpes bajos. Yo en general contesto proponiendo un camino superador. Y mire la trayectoria, mire mis artículos periodísticos. Yo muchas veces escribo sobre los proyectos que he presentado y mis posiciones. Y en todo usted ve una propuesta para resolver problemas y para mejorar el funcionamiento. Y yo creo que nos tenemos que presentar a la elección como una fuerza política capaz de ofrecer un mejor plan, de consolidar cosas que se han logrado. Eso sería tonto no reconocer que la terrible y trágica herencia recibida de una manera u otra fue controlada. Y eso es un mérito que es una tontería negarlo. Eso ocurrió. Ahora, ¿cómo se hizo? Yo creo que se puede hacer mejor, hay una alternativa mejor a eso y estamos con las capacidades, el talento, la narrativa necesarias para ofrecerle al país una solución mejor. Hay 4 cosas que dijo sobre las que me quiero detener. Hay un mérito de este gobierno de controlar un desastre, tradición liberal. Era enorme. Pero, claro, tradición liberal, habló de tradición liberal, habló de opositores alquilados. ¿A qué se refiere cuando hay alguien que alquila? ¿A quién se refiere cuando son alquilados los opositores? Digo, los que se fueron a la Libertad Avanza han sido alquilados. No, ahí yo creo que hubo mucha gente, digo, usted sabe que yo no descalifico, yo digo, hay gente objetivamente que se siente atraída por un liderazgo de características muy diferentes a los que eran tradicionales en nuestra fuerza política y se sienten entusiasmados. Yo diría, muchas veces corren en auxilio del vencedor. Es decir, tienen esa actitud, pero bueno, yo digo, forma parte de reacciones no solo acá, o sea, en todo el mundo usted ve este tipo de fenómenos. Yo provengo de una tradición mucho más doctrinaria. Usted, como usted me dijo antes yo no me muevo ni que vengan degollando, o sea, sostener estas posiciones. Correrlo a usted con el liberalismo sin valoración es raro, o sea, porque digo. He sido muy, creo yo, muy coherente, muy persistente en la defensa de una visión del mundo que además reconozco que tuvimos algunos excesos en términos. ¿Usted se acuerda cuando Fukuyama escribió El fin de la historia? O sea, hubo un momento de todos tuvimos el entusiasmo de que las luchas contra los totalitarismos se habían acabado y íbamos a tener unas oportunidades enormes, y la vida no fue así. Reaparecieron los regímenes totalitarios, reaparecieron las cuestiones, los regímenes teocráticos, y hubo a lo mejor se transmitió un exceso de optimismo que nos ha costado caro.
vuelvo a este tema de los que corren, usted fue muy fino, los que corren en auxilio de los que tienen el poder. En mi barrio se llaman obsecuentes. Yo siempre digo los obsecuentes son los primeros traidores. No estoy personal, no estoy tomando una valoración personal, sino funcional. ¿Actuó de esa manera Patricia Bullrich? A ver, ella tuvo, yo creo, pongámonos en la historia, cómo fue la historia. En el 21, Juntos por el Cambio ganó la elección por 42%, por 10 puntos. Era muy difícil perder esa elección. O sea, parecía que estaba cantado quién iba a ganar. El que ganaba la primaria Juntos por el Cambio iba a ser, porque el gobierno de Alberto Fernández y Massa, peor no podía ser. Y peor en el sentido de un nivel de degradación. El otro día Rubinstein confesó que Alberto Fernández no sabía ni lo que estaban haciendo. Sí, Era una cosa que usted dice, pero en manos de quién estuvimos. Entonces, la verdad es que si esa elección se perdió, en gran medida fue responsabilidad de ella, que fue nuestra candidata. Y creo que ella consiguió, y te lo digo con astucia, con inteligencia, que nadie le preguntara por qué perdimos esa elección. Se sumó a la fuerza del vencedor y nadie preguntó nada, ¿no? Acá no ha habido ninguna discusión de por qué se perdió. Porque usted disipó un capital inmenso. Pero digo, ¿hubo una cuota de obsecuencia de Patricia en el 12 del gobierno? Yo no voy a usar esos términos. Yo creo que ella tomó una decisión que sí creo le obvió esa discusión tan dura, ese juicio de responsabilidad y residencia que usted tiene cuando Claro. ha conducido y nos llevó a la derrota, pero digo, bueno, tomó una decisión que yo creo fue muy genuina en la forma que ella ve el mundo. Yo no comparto esa visión, no compartí la estrategia, la forma en que presentó y defendió nuestras posiciones en la campaña electoral, pero bueno. Las opciones que tuvimos fueron las que tuvimos Claro. y yo creo que perdimos la elección en gran medida en la campaña, o sea, en las argumentaciones de campaña, en los debates. No es que no hice, por ejemplo, yo hice un esfuerzo inmenso para que nos Me fuera bien. consta, me consta. Pero bueno, no. Me da no una... ahora, también creo que ella lo hizo en esa misma madrugada, la decisión, y bueno, nadie más preguntó, porque bueno, Ya a está. nadie consultaron, fueron para ahí, y bueno, y ahí se produjo una gran fragilidad en nuestras fuerzas porque nos partimos, creo que fue un error inmenso, pero bueno, Me da ocurrió. una curiosidad muy indiscreta, que obviamente usted puede no contestarme. ¿A quién votó en la segunda vuelta? No, yo voté a Milei. Voté a Milei, pero usted sabe que yo no hago las cosas fáciles. Hay un artículo en La Nación que se lo recomiendo a usted y a toda la audiencia de por qué iba a votar. Y yo voté por la negativa. Cuando usted tiene un balotaje, usted usted puede votar por la positiva, puede votar porque lo horroriza la alternativa. Y ahí lo expliqué con lujo de detalle. ¿Está arrepentido? De lo que hice no. Lo otro era una cosa terrible. Lo otro fue, mire, la degradación que Argentina ha sufrido estos 25 años es inenarrable. Yo no sé si todo el mundo percibe el atraso, la decadencia, el empobrecimiento, la pérdida de valores, de puntos de referencia, lo que nos hemos derrumbado en expresiones morales, en conducta. Mire lo del otro día cuando apagaron la luz porque no podían armar la lista. Es decir, ya recurrimos a cosas que no se pueden creer. Entonces, yo estaba convencido que había que terminar. Había que decir un no a aquello. Había que terminar con eso y la vida nos había llevado a ese dilema que yo no... Usted recuerde que durante la campaña del 23 yo protagonicé con el actual presidente muchos de los debates más sustanciales que hubo. El debate sobre el problema de la gobernabilidad, lo del partido, el debate sobre la dolarización, en todos, yo no soy petulante, pero esta vez voy a hacer un poquito. En todos tuve razón, los problemas que expliqué ocurrieron todos. No dolarizamos, no se podía hacer eso no era cierto.
Le hago una pregunta casi de academia, que el que nos está viendo dice, ¿qué me importa esta discusión? Yo quiero que baje la inflación, que me solucione la seguridad. No, eso también es cierto. Y Pero, yo creo que uno de los grandes errores de los políticos es pasarnos cuenta. Yo claro, trato, usted vio que usted me pinchó para que yo tuviera una descalificación y no la voy a tener, no la lo voy tengo a claro. hacer. Pero le hago esta pregunta académica. En la gestión, no digo el teórico, en la gestión, ¿Javier Milei es un liberal? Bueno, en muchas cosas no, eso para mí es muy evidente. O sea, a ver, ¿cuál es el corazón de la República? No hay no taxation without representation. No hay imposición si no hay voto por el Congreso del presupuesto. En previo a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana, el que decía los gastos era el monarca. El monarca sacaba de su bolsillo, gastamos en esto. ¿Qué es lo que hacen las revoluciones? Hace que usted cobra impuestos para gastar en el presupuesto que le aprueba el Congreso. Ese es el corazón de nuestra organización jurídica. Usted ve todos los problemas que tenemos son por eso, porque no hay presupuesto. Entonces, el poder, desgraciadamente el Congreso trata de administrar el día a día. Entonces, gasta en esto, gasta no. Hay que hacer un presupuesto. Esa es la falencia, si usted quiere, la limitación más grande. Y uno de los argumentos más graciosos que yo escuché en eso es que decía, es que el Congreso lo puede querer modificar el presupuesto. Bueno, pero eso está. Esa es la lógica, es el sistema como funciona. Y en ese marco, ¿el presidente lleva una gestión liberal? No, yo diría, a ver, ha habido seguramente en todas las de sacar muchas cosas que hacía el Estado. Nosotros tenemos un Estado disparatado que metía el dedo en cuantas cosas. Yo creo que eso, retirar el Estado, liberar los precios, ir liberando el sistema cambiario, eso que han sacado el cepo no es cierto. Seguimos encepados. Y yo lo hubiera hecho muy distinto. Yo hubiera sacado el cepo de los sectores empresarios, productivos, no de los particulares. Y empezaron por ahí, parte porque eso es más atractivo políticamente. Más efecto es. Pero yo diría, la cuestión esa del presupuesto, del debido proceso, de respetar las reglas, está en el corazón de esto. Usted juega de acuerdo a las reglas. Las reglas no pueden ser sus deseos. Hace mucho que usted no habla personalmente con Milei. Mucho. Entra por ahí, ¿qué le dice? No, yo muchas veces lo expresé con mucha claridad. Como usted vio que intentó durante un rato que hiciera una descalificación de Burgi, no logró. Yo me comportaría con el presidente respetando su investidura y actuando de la manera más constructiva. Por eso, a pesar de haber recibido insultos de los más descalificantes, usted nunca vio una réplica en esos términos. Vio réplica, eso es cierto, punto por punto. En todo mi discurso usted ve una visión distinta de la que expresa el gobierno y distinta de esa actitud miope de decir que las reformas vienen después de la elección. ¿Usted vio eso? Que es tan la reforma no viene después de la elección. Además, lo más valioso es discutir la reforma en el proceso electoral. ¿Se acuerda cuando él decía con Massa, no tratemos el presupuesto, hagámoslo después de la elección? Cuando derogaron el impuesto a los ingresos, en el medio, una fiesta de demagogia. Yo estoy en contra de todo eso. Impuesto a la ganancia, por las dudas, nosotros decimos vulgarmente, que votó, Impuesto a los obviamente... ingresos, le digo yo, porque en todo el mundo se lo llama impuesto a los ingresos, y a cada lugar, mire, yo escucho tantas tonterías que no puedo evitar corregirlas. El impuesto a los ingresos se cobra en todas las sociedades, y en Argentina sí tiene un defecto que se empieza a cobrar a niveles altos de ingresos. En todas las sociedades se cobra desde mucho más abajo. ¿Por qué? Por eso que decía Sarmiento cuando hacía comentarios de la Constitución. Tenemos que poner impuestos directos para que la gente se ponga nerviosa con el gobierno cuando quiere gastar. Si usted como Hilding Frank, que toda la plata se la da a otro, usted tiene un descontrol natural de gastos. Si usted tiene que venderle a sus conciudadanos que tiene que sacarle plata de impuestos directos, es muy difícil eso. Entonces, eso es lo que yo quisiera reconstruir.
El impuesto a los ingresos está en el corazón de la tradición de los países modernos. Usted tiene igualdad horizontal y progresividad vertical. Esa es la regla que se ha impuesto en todos los países, yo diría desde la posguerra seguramente. Hablemos de la coyuntura. ¿Está en un momento de crisis maquillado por el gobierno de la economía argentina? Estamos en una situación difícil. Primero, por problemas que vienen de la herencia. Segundo, porque los precios internacionales no son los más favorables. Las medidas del presidente Trump han generado, yo diría, mucho desorden a nivel global, han puesto tensiones muy grandes y todo eso no nos ha ayudado. Y por otro lado, usted vio que Alberto Fernández no llegó a esa categoría stand alone. Yo siempre digo que la ventaja de la Argentina es que la gente no sabe inglés. Eso quiere decir que quedaron solos ahí abajo, aislados en un lugar terrible, y no hemos salido de ahí. Usted leyó el informe del Morgan, está muy negativo. Usted vio que todavía no aprobamos la revisión con el fondo. Todo eso son indicadores que las cosas... El riesgo país. Acuérdese cómo surgió lo del riesgo país. Allá en el Tratado de Maastricht, los alemanes que tenían que controlar el sur de Europa, a los griegos, a los italianos, a los españoles, a los portugueses, que no son como los finlandeses, los dinamarqueses, o sea, pusieron el riesgo país, y esa regla del riesgo país es una regla decisiva. Más aún, para que ustedes recuerden la historia, Menem decía: yo cumplo todos los puntos de Maastricht. No era cierto. Hubo uno que nunca pudimos cumplir, que fue el de riesgo país. Por eso nunca tuvimos, como Uruguay, como Chile, lo que se llama el grado de inversión, el investment grade, que eso nos obligó a colocar siempre deuda muy cara. El riesgo país está muy alto. No compramos reserva. Tenemos muy poca, tenemos reserva negativa. Se han ido 70 multinacionales de Argentina, del gobierno anterior y en este. Digo, tenemos dificultades, reconozcámoslas. Ahora, a su vez, creo yo, tenemos inmensas posibilidades. ¿Por qué tenemos inmensas posibilidades? Pues estamos en un área del mundo. Alguna cosa hicimos bien, que fue tener un marco de paz con nuestros vecinos. No tenemos conflicto con nuestros vecinos, somos socios en general, si somos astutos nos llevamos bien. No tenemos conflictos religiosos, acá usted no ve, no tenemos conflictos raciales, no tenemos problemas ambientales. Es decir, la ciudad de Buenos Aires, toda la macana que hacemos, el viento se lleva toda la tenemos muchas circunstancias muy favorables. Si logramos persuadir al mundo que vamos a ser sensatos de ahora en más, que vamos a respetar las reglas, va a haber presupuesto, va a haber previsibilidad, no vamos el gobierno que sigue a destruir todo lo que hizo el gobierno anterior, vamos a aceptar las reglas, no muy diferente de lo que hacen los brasileños, los uruguayos, los chilenos, los peruanos, los paraguayos. No estoy pidiendo... Noruega. Claro, es decir, yo tengo menos ambición que la que tenían Alberti y Sarmiento. Ellos se comparaban con los nórdicos, con Massachusetts. Yo digo, nuestros vecinos le ha ido mucho mejor que a nosotros. Mucho mejor. ¿Y qué hicieron? Construyeron institucionalidad, todos tienen inflación de un dígito, todos tienen investment grade o grado de inversión, todos tienen riesgo país muy bajo. Uruguay tiene un riesgo país que es 1/10 del nuestro. Digo, ¿usted no se haría preguntas sobre eso? ¿Por qué se van tantas empresas? No ahora solo este gobierno, antes, digamos, multinacionales. Digo, esa pregunta, ahora yo creo... A su vez que hay una inmensa oportunidad. Y para esa oportunidad tenemos que hacer la reforma previsional. Yo propuse una. Digo, para no decir, ahí está. Hizo. En realidad, con la redacción de Alejandra Torre. Alejandra Torre era la esposa de... ¿Usted se acuerda de ese episodio que lo sacaron? Que voló por el aire, se me escapa el nombre de él, qué papelón. El responsable de ANSES, el cordobés. Por los votos de su mujer. ¿Usted escuchó eso? Giordano, gracias a la producción. Señor Osvaldo Giordano. Pero usted recuerda que se lo sacó a Giordano por cómo votaba su mujer. No. Elogiado por derecha y por izquierda, ¿eh? No, un funcionario de altísima calidad, y ella es
tantas más, quizás de tanta o más calidad que Giordano. Alejandra Torres, una extraordinaria legisladora. Pero lo que es increíble es que esto ha pasado como una cosa normal, es como si yo... mi abuela, a principios del siglo XX, era sufragista, no podía aceptar que su marido votara por ella. O sea, que ella no formaba parte del rodeo. ¿Te das cuenta? Ahora, tenemos una reforma previsional, tenemos que hacer una gran reforma laboral. ¿Por qué tenemos que hacer una reforma laboral? Porque tenemos una tragedia en materia laboral. Yo puse, copiando a un académico argentino, los números de Estados Unidos y acá. Ellos de cada 100 tienen 70 en empleo formal, nosotros 27. En las provincias del norte, Chile tiene alrededor de 35 o 40 personas en la actividad privada, nosotros tenemos 8. Digo, tenemos un problema de reforma laboral tremendo, tremendo. Lo que se ha hecho, se ha avanzado algunos pasos, pero no hay nada respecto a lo que hay que hacer. Nosotros tenemos un quinto de pymes que hay en el resto del mundo. Pymes, empleo y viabilidad de la previsión social son un mismo combo. Te necesita hacer reformas. No es que me pongo en una posición refractaria a las reformas, anacrónica, volver al pasado. El pasado es atroz. Atroz es el pasado nos degradó, nos volvió un país muy pobre, es algo que nadie logró, porque usted ve fenómenos de convergencia, de avances extraordinarios, estremecedores en la historia de la humanidad. Lo que nosotros hicimos también es estremecedor, y para abajo. Entonces ahí necesitamos reforma, necesitamos integrar la economía al mundo, necesitamos un banco central autónomo, independiente, que actúe sin subordinarse al Poder Ejecutivo. No digamos los episodios más escandalosos del pasado. Pero acuérdese usted el 28 de diciembre de 2017, cuando lo sentaron al presidente del Banco Central, con el secretario con el jefe de gabinete, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Finanzas, y le cambiaron la meta de inflación. O sea, este episodio fue trágico para el gobierno del presidente Macri. Usted necesita autonomía del Banco Central. Usted sabe que el presidente del Banco Central de Chile no le contesta el teléfono al presidente de la República. Así de fácil. No le contesta. Bueno, Adenauer no lograba que el presidente del Bundesbank lo escuchara. Digo, acuérdese usted de Trichet. Trichet fue un famoso presidente del Banco de Francia. Chirac había sacado 80% en la elección presidencial. ¿Escuchó el número? 80%. Lo retaba a Trichet todos los días, Chirac, presidente del Banco de Francia. Entonces, usted necesita una institucionalidad monetaria muy robusta, con reglas muy precisas. Yo he presentado, si llego a ser reelecto voy a hacer un infierno, ahí he presentado una ley para cambiar la ley de administración financiera del Estado, de manera que no puedan prorrogar los presupuestos arbitrariamente, pero tampoco se puedan aprobar normas que no tengan financiamiento. Digo, esta discusión que tenemos ahora es una norma... Es eso, o sea, yo te presento para un beneficio, pero decime cómo. Pero me quedo pensando con esto, con las dificultades, si bien veo un horizonte optimista si lo transitamos. Me quedo pensando en estas dificultades. Optimista porque usted tiene que computar que el mundo está en un lío. Claro. Un lío, además líos muy difíciles de salir. O sea, yo no le encuentro una salida al lío en Ucrania y Rusia. En breve. Y no veo una salida en el Medio Oriente. Digo, no veo una salida en Sudán fácil. Pero cuénteme un poco esto, digo, en las variables de todos los días. De inflación y voy a ir dólar, aunque puedan estar imbricadas. Voy al dólar. ¿Cómo se puede leer desde comprar campeón a 1.300 y pico que se... Bueno, yo nunca hubiera dicho esa expresión. ¿Usted se acuerda la de Lorenzo Sigó cuando dijo el que juega al dólar pierde? ¿No? O sea, yo nunca haría esa expresión. Nunca lo haría. Y además porque ha generado que mucha gente compra dólares. Y han comprado mucho, y no estamos en condiciones de estar haciendo esa balandra, esa, digamos, brutal. Pero digo, ¿el precio del dólar es un precio que flota libremente y es razonable? A ver, no estamos comprando reservas. Sin el acuerdo con los organismos multilaterales,
Ese acuerdo estaba muy bien hecho. Presuponía que comprábamos muchas reservas. 3.500 a esta altura. Mire esto, Perú y Uruguay tienen un régimen parecido a nosotros, o sea, tienen un sistema dolarizado, con mucho peso de los dólares en el sistema financiero. Si usted los trae a esos dos países a nuestra escala, es decir, al tamaño de Argentina, tendríamos que tener 170.000 millones de dólares de reservas. Tenemos menos Wow. 7.500. Entonces, ¿qué es lo que puso el fondo en el programa? Bueno, a lo largo de muchos años van a comprar dólares todos los años. Ah, usted sabe que yo soy está mal que lo diga porque soy autorreferencial, pero hace 50 y pico de años que soy profesor. Entonces, ¿qué es lo que hace si usted compra reserva todo el tiempo? Usted desplaza la demanda hacia la derecha, usted sube el precio, sube las cantidades, eso es lo que va a ocurrir. Usted dice que el 1.400 es Bueno, ficticio. va a haber, yo no hubiera puesto, yo no, esas bandas me parece que han dado lugar a errores. Yo una de las cosas que haría en la revisión sería cambiar la banda o terminar con las bandas. O sea, que flote. Que flote y además con esta lógica de que tenemos que comprar reservas sistemáticamente para tener un banco central muy capitalizado. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema financiero, un mercado de capitales muy dolarizado y entonces necesitamos más reservas. Pero a ver si lo entendí con esto de correr hacia la derecha. Para comprar más reserva, el dólar tiene que estar más caro. Y va a subir, salvo que usted tenga una oferta infinitamente elástica, cuando sube la demanda, suben los No precios. parece. Va por eso, va a tener. Ahora, tampoco hay que hacerse mucho problema. Mire, hay una entrevista el fin de semana a Alejandro Werner, que fuera director del Fondo Monetario y Mm. viceministro de México, y él tiene los traumas, todos tenemos traumas, él tiene los traumas del tequila. Y cita, ¿qué hubiéramos podido hacer para evitar el tequila y lo que nos pasó? Bueno, él dice, si hubiéramos comenzado a comprar más reservas a tiempo, no hubiera pasado lo que pasó. Sin alarmarme, quedé con la frase, el dólar va a subir. Yo diría, deberíamos pensar que la Argentina descapitalizada, ¿cuál es el test que usted tiene que pasar para ver si las cosas van bien? Que suban las exportaciones, Mm. que suba la inversión privada, que venga la empresa, que no se vaya, que suba mucho el empleo formal. Nosotros, acuérdense los números que le di, 27 contra 70, que baje el riesgo país. Todo eso va a pasar si compramos reservas. Nunca hay nada gratis en economía. Como era la frase de Friedman, there is no such thing as a free lunch. O sea, no hay almuerzo gratis. Si usted quiere esto, va a tener que ceder. Algo tiene que ceder. ¿La baja sostenida de la inflación es sustentable? Yo diría que si nosotros mantenemos una situación fiscal en equilibrio, con todas las dudas que hay sobre deudas que no se reflejan, por ejemplo, una deuda muy importante que no se refleja es la deuda con la Ciudad de Buenos Aires. Se le deben 7.000 millones de dólares que los robó Alberto Fernández, ¿se acuerda? Claro, cuando de golpe se lo... Pero después nadie se ha hecho acá. ¿Usted sabe dónde está registrada esa deuda? No ¿La tengo idea. vio? No tengo idea. ¿Conoce otro fisco que tenga una deuda tan grande que no está registrada en ningún lado? No. Eso, bueno. Usted tiene ahí un problema, como tiene un problema con los intereses. Yo no lo exageraría. Está claro que han logrado equilibrar las cuentas fiscales y si usted equilibra las cuentas fiscales, finalmente la inflación va a caer a los niveles de nuestros vecinos. No se olvide que la inflación es un fenómeno monetario de origen fiscal. O sea, no hay inflación si no hay moneda. La inflación son precios nominales que se mueven. Yo cuando alguien me dice, la inflación es un fenómeno monetario, yo ya lo pongo en otra categoría. Es otro... Ahí eso Otro no, idioma. digamos, no pasa el test. Y de origen fiscal porque la emisión monetaria le da recursos. O sea, ¿por qué los países hacen inflación? Porque le da plata al fisco. En el pasado los señores feudales lo que hacían era reducir el contenido áureo de las monedas. Le Con sacaban oro a la oro a moneda. la moneda, ahora le damos a los papelitos. Entre paréntesis, digo, para evitar
nosotros hemos pasado de una base monetaria de 8 billones cuando asumió el presidente Milei a un número cercano a 40. Hemos emitido como loco. ¿Por qué hemos podido emitir ¿Cómo ha tanto? emitido a lo loco? Si el Hemos presidente dice emitido que a no lo emite. loco. No, no, eso no es cierto. Hemos emitido a lo loco. ¿Por qué eso no explotó? Por una razón muy simple. Y fue una de sus grandes virtudes. Le creyeron. Como le creyeron, usted sabe que el nivel de precio es la multiplicación de la cantidad de dinero y de la velocidad. Si la velocidad cae, usted puede subir la cantidad de dinero. Y eso fue lo que ocurrió. Subió mucho la cantidad de dinero, bajó mucho la velocidad. La velocidad, ¿por qué usted baja? Porque en la época de Alberto Fernández era como la mancha venenosa. Sácame la... No quiero tener nada. En la medida que usted baja la tasa de inflación esperada, la velocidad va a ir cayendo. Y eso todavía puede ser muy sustancial. O sea, en diciembre de 2017 teníamos 40.000 millones de dólares en billetes, tenemos dólares en billetes, ahora tenemos 20.000. O sea, hay espacio, hay cosas muy positivas que pueden pasar a medida que consolidemos la estabilidad. O sea, si se sostiene este equilibrio fiscal con todas las prevenciones que usted acaba de hacer, sería razonable esperar una baja de la inflación. Va a ir bajando, eso estoy seguro. No la reactivación de sectores que están muy postergados en el día de hoy. Eso depende mucho de que baje el riesgo país. Si baja el riesgo país mucho, va a haber una reactivación espectacular. Porque vienen las inversiones. Bueno, claro. Y para bajar el riesgo país, cuando baje el riesgo trato de citarlo, para bajar el riesgo país hay que acumular reservas, hacer el presupuesto como corresponde, ser generar previsibilidad y generar horizonte. Si todo eso se da, yo diría el potencial es enorme. Mire usted, tenemos reservas de gas fantásticas, la segunda reserva de gas del mundo, y acá hay un poco de frío y no hay gas, hay un poco de calor y no hay luz. O sea, eso no es culpa del presidente, pero a medida que pasa el tiempo empieza a ser su pasivo. O sea, el nivel de descapitalización era enorme y lo que hay que invertir, y nosotros invertimos poco. Recuerde esto, lo que sube acá es el consumo, lo que nosotros tenemos que subir es la inversión. Me quedo pensando en esto para el ciudadano más de a pie como el que le habla, que desconoce, ¿no? Y está muy vinculada una cosa con lo que dijo ahora, con lo que dijo antes. Trazar un horizonte de previsibilidad con un presupuesto, con respecto a las reglas, supone un modo de hacer política que es la antítesis de lo que estamos haciendo. Bueno, a lo mejor prevalecemos nosotros y se resuelve todo. ¿Dice usted? Ahí está, mire usted si este discurso fuera el corazón del discurso de la oposición. Usted sabe lo que va a bajar el riesgo ¿De la país. qué? Dijo. De la oposición. ¿Cuál es la oposición? Bueno, yo creo que los que entendemos que el país tenía que enfrentar grandes reformas, lo tenía que hacer de otra manera, con otros procedimientos, con otro horizonte, y yo diría construyendo esa amplia coalición, que no ha sido la estrategia del gobierno. La estrategia del gobierno ha sido, bueno, crear una fuerza política desde el gobierno que despedace al resto y logre hegemonía. Usted vio lo que ha sido la rendición del PRO en la provincia de Buenos Aires, hasta les cambiaron el uniforme. No hay más amarillo. Sí. No, pero me gusta que lo diga viniendo desde donde viene. El PRO se rindió, yo digo un verbo que les molesta, el PRO fue deglutido por la Libertad Avanza. Bueno, digo, usted mire la coreografía. La coreografía es muy vital. Y en una fuerza tan simbólica como el presidente es muy importante. Él le da a los símbolos una cosa muy importante. Todo tiene obligación de vestirse de violeta. No, ahí no hay transacción posible. Yo no me va a ver vestido de violeta ni que vengan degollando. No va a pasar. ¿Siente como una cierta, insisto, no es personal, desilusión por Mauricio Macri? No, yo creo que no es la mejor estrategia para él y para su fuerza, y lamento que haya ido por ese lugar. Creo que eso hace más laborioso todo lo que hay que hacer. Yo creo que fue una... Parece que
que fue un error, porque además muy contradictorio lo que hizo en la ciudad de Buenos Aires con eso. Me parece que eso ha desconcertado a mucha gente, y lo digo bien, o sea, lo digo con cierta pena y tristeza, porque haría más fácil todo si una fuerza política que era, digamos, casi yo diría el núcleo de esa coalición, no se hubiera desintegrado. Mm. Le he preguntado por mí, vino, siempre digo, uso esta expresión, vino un noruego que no entiende nada de la Argentina, le dice, doctor López Murphy, defíname a Milei. Bueno, reconozcamos que él tuvo un logro increíble, digamos, con una fuerza muy pequeña, en base a su prédica, logró prevalecer en la contienda electoral, probablemente muy apoyado por Massa para jorobarnos a la coalición alternativa, pero luego fue como un Frankenstein para Massa, o sea, lo que apoyaron para jorobar, ¿no? Se les convirtió en su, digamos, en su destructor. Así que En términos de Frankenstein, el monstruo se levantó y anduvo. ahí está. Y yo creo que él logró prevalecer y logró consolidar un espacio. Acuérdense cuando Albistur decía para Abreu, para Mar, la verdad que él ha logrado consolidar una fuerza importante. El peor error que se puede cometer es subestimarlo en su determinación, en sus pasiones, con todas las cosas que yo discrepe, no, me parece que sería un error enorme Subestimarlo. subestimarlo, y además no entender que muchas de esas cosas él es producto de los defectos que ha tenido el régimen político anterior, Claro. y él es algo que, por razones que a mí se me escapan, suscita en los sectores más jóvenes de la sociedad un oído receptivo. El noruego le pregunta, doctor López Murphy, ¿quién es usted? A ver, una persona que ha estado comprometida con la idea de la libertad, de las instituciones y de la república por muchos años, y ese compromiso me llena de motivación y de orgullo. Me hubiera gustado que me encontraran más oído receptivo, pero sigo tratando. ¿Por qué hace esto? Es un tipo exitoso, es un docente reconocido. ¿Por qué hace esto? Bueno, he tenido un compromiso muy grande con estas ideas. He vivido como una gran tragedia la decadencia de mi patria. Usted recuerde que yo he sido contemporáneo a esa decadencia. O sea, la Argentina que yo recuerdo de los 60, era muy distinta que esta. O sea, yo he sufrido mucho todo este tiempo en nuestras guerras civiles, digamos, las brutalidades que vi, los fracasos que experimentamos. Y tengo un entusiasmo todavía, usted diría, injustificado, visceral y juvenil con nuestra recuperación. Pero quizá, usted vio que yo derivo mucho de la cultura hebreocristiana. Mi abuela decía, las puertas del infierno no prevalecerán. Esa idea del optimismo, de creer bueno, que finalmente es bueno hacer lo que corresponde, y lo hago con un gran entusiasmo. Debo reconocerle, para ser totalmente franco, que mi familia hace todo lo posible para que esto termine, y yo estoy convencido que me sentiría mal si abandonara. Y Yo doctor, admiro mucho a la gente que me acompaña, que me sigue. Mire, ahí está María Eugenia Talerico, que ha puesto, yo le tengo una gran admiración a ella, ha puesto una enorme energía, una enorme compromiso. Hay mucha gente joven que me rodea que es muy valiosa, pero ella es muy emblemática en nuestras fuerzas. A veces cuando uno ve lo que está intentando, dice, no, y me llena de admiración. Así que cuando me flaquea el ánimo, digo, mira para ese lado. lo que está haciendo María Eugenia, ¿cómo voy a aflojar? Doctor, ¿cuál es el sentido de la vida? Yo tiendo a pensar que esa cuestión
que vienen del Evangelio es valiosa, es decir, el amor al prójimo, el actuar haciendo el bien, eso es lo que yo creo que a uno lo hace pleno y valioso. Por supuesto que hay una discusión más dura que alguna vez hemos tenido sobre la trascendencia, sobre qué hay en el más allá. Bueno, eso tengo una anécdota buenísima con mis nietas. Mis nietas, alguna vez, cuando yo digo, bueno, soy creyente, entonces me dicen, pero ¿cómo? Con la ciencia, con todo, ¿de dónde salen esas cosas? Entonces, bueno, eso explica cierto agnosticismo. Y cuando me empiezo a poner así, me dice, pero ¿vos crees que el universo tan ordenado como está es fruto de la casualidad? Y si no ¿de dónde viene esa soberbia? ¿Cómo no te das cuenta que un ser superior que ordenó? O sea, al final, agradezco tener nietas que me hacen pensar, porque con ese ensayo del debate, cuando yo digo una cosa se pone en el lado contrario. Hermoso. Cuando me voy del otro lado se pone del otro lado. Bueno, pero intuitivamente tomista sus nietas, esta cosa del gran ordenador. Es una pregunta fetiche que siempre le hice, le confieso que me da como una cierta aprehensión hacérsela, pero es una pregunta, insisto, fetiche del programa, nos morimos y ¿qué pasa? Bueno, yo creo que va a haber trascendencia, yo creo en estas dudas que hacen a la vida humana, en la existencia de un ser superior, y espero, confiado, que así será. ¿Qué le va a decir cuando llegue allá? No, ¿qué restos voy a tener? Usted no se olvide que partimos de la falibilidad, no es que voy a ir a dar instrucciones ahí, voy a ir a escuchar por qué a pesar de todos mis errores llegué. No importa ser específico, pero ¿de qué se aferró para ser un titán resiliente? No, creo que me influyeron mucho las convicciones, o sea, las convicciones son muy poderosas y no son cosas que surgieron frívolamente, son fruto de mucho tiempo de estudio, de observar experiencias. A mí siempre me apasionaron los héroes cívicos y tuve la fortuna de tener grandes amigos muy destacados, Vargas Llosa, Julio María Sanguinetti, la calle Valle, tuve amigos en la Argentina muy valiosos. Alguna vez cuento a los jóvenes militantes las anécdotas cuando acompañé a Ricardo Balbini, era muy ejemplar, a veces hasta simpático. Siempre me decía, si ve un micrófono hable, si ve un baño entre, ¿no? ¿Se acuerda que antes usted iba no se podía volver, así que había que siempre lleve abrigo? Pero pensaba en la resiliencia personal, no importa por qué. Cuando la vida golpea duro, ¿de qué se aferró? Bueno, los golpes los tengo. Nos pasó un camión por encima, los tengo, eso lo tengo, el dolor lo tengo, eso no. Es difícil pensar un dolor más grande que ese. Bueno, como hace que yo, 30 y pico años, no sé, de que yo estaba en Rosario, es un placer hablar siempre con usted. Aprendo un montón. Gracias por venir. Muchas gracias.